Hola, buenas noches a todas las personas que están por ahí. Hoy tenemos nuestro bonito live dedicado pues a todo este tema sobre prevención del suicidio. Ya saben que el 10 de septiembre fue el Día Mundial de la Prevención del Suicidio y pues este es un granito de arena, una contribución que queremos hacer para pues hablar del tema, para romper a Brian, para que se pueda unir con nosotros y pues estaremos tocando varios puntos que preparamos. Igual estamos... listo, ya está aquí. Hola Brian, ¿cómo estás? Buenas noches, Marisol. Bien aquí, ya preparándonos, estando listos para el live. Corriendo un poco. Sí, un poco. Bueno, justo pues estaba platicando sobre lo que vamos a estar hablando hoy y que pues obviamente estamos abiertos a sus preguntas, dudas, inquietudes. Estaremos aquí al pendiente de sus comentarios por si quieren tocar algún punto que tal vez no hemos estado hablando. Y pues creo que habría que empezar con esta bonita pregunta. Tengo aquí unos datos de ¿por qué deberíamos hablar de este tema? ¿No? O sea, contrario a lo que pensamos de no hables del tema, porque si no le puedes meter ideas a una persona que le está pasando mal, mejor hay que hacer como que aquí no está pasando nada, ya se le va a pasar. Pues creo que hay algunos datos importantes que tendríamos que tomar en cuenta de por qué sí tenemos que hablar sobre este tema, ¿no? Y uno de ellos es que en 2021 se registraron 8.447 suicidios en México. La ocurrencia más alta fue en jóvenes de 18 a 29 años y aunque pueda ser sorprendente para algunas personas, sucede más en hombres que en mujeres. ¿Qué piensas tú de estos datos, mi querido Brian? Mira, aquí, antes que nada, Marisol, agradezco que hayas aceptado la invitación, que estemos otra vez compartiendo espacio aquí, platicando acerca del suicidio. Igual, a invitar a la gente, porque como te lo comentaba antes en la preparación, el tema del suicidio no es solamente, y esa como lo compartí en un reel, en un contenido en la semana, que muchas veces como psicólogos pecamos en el sentido de que solamente hablamos de ciertos temas en ciertas fechas en específico. Y el suicidio es un acontecimiento que pasa día con día, no solamente pasa el 10 de septiembre, ya pasó todo bien bonito, es como el Día de las Madres, Día del Padre, solamente se le celebra un día y ya se le deja de dar difusión. No, esta situación es algo alarmante, es algo que nos debe de importar a todos como sociedad, porque todos somos parte tanto de la problemática como de la solución. Podemos ser partes de todo esto. ¿Y por qué lo menciono así? Porque como lo mencionas, sí, parte del suicidio es en este aspecto mucho en jóvenes, en adolescentes y jóvenes, adultos jóvenes, ¿vale? Ujú. Pero tengamos en cuenta que muchas de estas situaciones, y aquí entra un poquito un estigma de que muchas veces piensan que el suicidio es por cuestiones a lo mejor de pareja, emocionales, cuestiones a lo mejor psicológicas. Puede que sí sea una variable, pero no es determinante. Muchas de estas situaciones o de las personas opten por el suicidio como una alternativa es porque muchas veces el contexto no ayuda, no beneficia a lo que sería que las personas opten por una buena calidad de vida. Y es ahí donde contrastamos un poquito datos. La cuestión de México, en Latinoamérica se suicida mucho adulto joven, ¿vale? En países como Occidente, porque yo soy mucho de ver estadísticas, datos de Occidente, hay una, hay más suicidio en Occidente, pero es en gente ya adulta, arriba de los 30 años. Y eso porque las exigencias sociales son todavía más marcadas allá que aquí en nuestro país. Lo curioso que en Latinoamérica hay más suicidios, hay menos suicidios, pero se suicida más gente joven, Ujú. más gente en etapas o en edades tempranas, que tiene que alarmarnos a nosotros como población, porque sí, somos menos cantidad de suicidio, pero se suicida gente más joven, se suicida gente que a lo mejor no tiene herramientas y es ahí donde piensan y hay estigmas en la juventud de la adolescencia. Es que es una etapa, es que son cosas y no.
son cosas más profundas, son cosas más complicadas en ese aspecto, Marisol, pero no sé tú qué pienses. Claro, y que justamente otro de las ideas muy erróneas que hay alrededor del tema es que parece ser que es un acto impulsivo, ¿no? Que de pronto un día se pasó esa idea y lo llevó directamente a la persona a cometer ese intento suicida o consumar el acto, ¿no? Y no es así. De hecho, la película que me recomendaste, que igual le podemos dejar el nombre de la película aquí a las personas porque es una muy buena película, creo que lo ilustra muy bien, ¿no? O sea, cuenta la historia de un chico que, eh, o sea, cuando él es niño, él bulea mucho a una de sus compañeritas que tiene dificultades auditivas, ¿no? Y entonces él la ve como algo raro, la trata muy mal, la molesta horriblemente, y de pronto nos muestran al personaje ya un poco más grande, como preparatoriano, como de unos 17 años, y y nos muestra cómo va planeando toda la situación, ¿no? Cómo renuncia a su trabajo, vende todas sus cosas, deja de ir a la escuela, escribe unas cartas, lo va preparando y parecía ser que lo va pensando desde mucho tiempo. No es algo que un día simplemente se levantó en la mañana y dijo, ya no quiero vivir, esto es horrible y se fue al puente para aventarse, sino que te va contando la historia de cómo su historia de vida justamente lo lleva a esa posible elección, ¿no? Y que justamente también muestran cómo el personaje está en esta situación ambivalente, de no sé si sí me quiero morir, no sé si sí, aparte, o sea, como que desde esa situación en la infancia, lo que pasa es que como que todos sus amigos se van alejando de él, ¿no? O sea, lo empiezan a rechazar, él va creciendo pero ya no tiene amigos, ya no tiene pasatiempos, cuando antes era como el chico popular, y entonces, o sea, esa situación de aislamiento lo lleva a pensar en esa posible solución, ¿no? Que justamente es lo que plantean, me parece que desde DBT, que, o sea, pensar en el suicidio es pensarlo como una solución de un problema, como estoy pasándola sumamente mal, estoy sufriendo por alguna situación que me está pasando, no sé cómo cambiarla, no sé qué hacer al respecto y tal vez una manera de dejar de sufrir sea ya no estar. Ujú. Sí, y al final del día es ahí donde vemos que el suicidio es una cuestión multifactorial Exacto. y en donde vemos que el contexto es determinante. Y tengamos en cuenta, cuando digo contexto, no quiero que nos vayamos como por el concepto que nos dicen en la escuela de el contexto en donde vives. Sí, abarca parte de ello, pero tengamos que en cuenta que el contexto es todo aquel lugar, ambiente en donde la persona se está desenvolviendo o le pasan cosas. Y las personas también son un contexto. Y también en ellos pasan cosas, suceden cosas, en donde sí, como lo dije, hay factores sociales, políticos, estructurales que no facilitan, que perpetúan la salud y salud mental y calidad de vida de las personas. Y también hay cuestiones, variables personales que afectan al final del día todo esto. Y es ahí, como lo mencioné en un principio, que la responsabilidad es de todos en el aspecto de prevención en este sentido, porque todos tenemos la posibilidad de poder aportar algo. Les puse ahorita ahí en los comentarios el nombre de la película es Una voz silenciosa o Koe no Katashi. Viene creo que en YouTube si la quieren ver y si no viene en YouTube me pueden mandar mensajes y les envío el link para que la vean. ¿Qué es lo que pasa con esta película? Y si te das cuenta, desde la película se aborda esta parte suicida, esta parte en la que mucha de la gente que opta por el suicidio ya buscó una alternativa, ya buscó una opción para poder sobrellevar. Y si digo dolor, no quiero que lo veamos como la parte de me desgarro las vestiduras, algo me duele, me lastimé. No, dolor es todo aquel, y es que tampoco quiero utilizar sufrimiento porque se puede confundir. Malestar, todo ese malestar emocional, todo ese malestar psicológico, todo ese malestar económico, todo ese Exacto. malestar estructural genera que las personas opten por herramientas. Y si lo da, y espero aquí no se escuche un poco raro lo que voy a decir, pero si nos damos cuenta de cómo es que la gente va sufriendo, podemos ver que a lo mejor
mejor no es tan descabellada o, no, o hasta es viable la opción para ellos. ¿Por qué? Porque ya buscaron formas en cómo poder solucionar el problema y muchas veces estas personas han sido invalidadas. Muchas veces estas personas no se les ha tomado en cuenta o inclusive se le minimiza este dolor y este sufrimiento. Y si lo vemos desde esta perspectiva, podemos entender, ah, ahora sí entiendo el por qué optas por esto, ya sé por qué ves esta opción, porque si no lo vemos así, tendemos muchas veces a ser poco empáticos, Exacto. tendemos solamente a juzgar y a etiquetar a la persona, pero si lo vemos ya desde esta perspectiva, podemos decir, entiendo, a lo mejor no valido la forma en la que buscas regularte, no, pero veo válido a tu punto de vista que quieras optar por esto, porque es lo único, es la última, veámoslo así, es la última luz al final del camino, Ujú. en donde ves cómo dejar de sufrir, en donde ves cómo dejar de estar sintiendo todo esto. Y es ahí la responsabilidad de todos, en el aspecto en el cual a lo mejor no a todos se nos ha acercado una persona diciéndonos, oye, es que Ujú. me quiero suicidar. No, a lo mejor y no, pero No. la mayoría de las veces se nos ha acercado alguien que nos dice, oye, ¿puedo hablar contigo? Oye, ¿tienes 5 minutos? Oye, me está pasando esto. Y es ahí donde muchas veces todos tenemos la responsabilidad, o al menos, y lo digo porque a lo mejor antes de todo esto lo puede llegar a cometer, no se le validó a la persona, Claro. no se le tomó en cuenta, y es ahí donde tenemos la responsabilidad al menos de dar ese granito de arena, de dar esa pequeña aportación de, a lo mejor no me está hablando de suicidio, pero a lo mejor tomar todo Pero esto en cuenta. está compartiendo Ujú. su malestar, su dolor, ¿no? Justo me recuerda a una noticia que compartieron la semana pasada, me parece. Es una noticia viejita, eh, como de 2000 y algo, principios de los 2000, donde dicen que estaba una persona en el puente de San Francisco a punto de aventarse, cuando llegaron algunos policías y uno de ellos se quedó platicando y sobre todo escuchando a la persona que estaba ahí en el puente, ¿no? Y entonces me gustaba mucho cómo lo escribía la periodista, ¿no? Que escribía esta frase de escuchar para poder entender. Y entonces ese policía le dedicó un buen tiempo a esa persona a simplemente escucharla y comprender su contexto, que justamente estaba en una situación económica muy difícil. Acababa de tener un hijo y no sabía cómo iba a pagar todo lo del hospital, los siguientes años, etcétera, ¿no? Y estaba, o sea, estaba pasando por una situación muy estresante, muy difícil para esa persona. Y el que le haya dedicado tiempo de escucha y que le haya dedicado tiempo para comprenderlo, hizo una gran diferencia, porque justo la parte de la noticia y de lo bonito es que compartían una foto de la persona que iba a cometer el suicidio y del policía como 20 años después en el mismo punto, pues reencontrándose y platicando de ese momento y pues lo valioso que había sido. Justamente también creo que tenemos que tomar en cuenta estas reglas y estos factores socioculturales, ¿no? Porque hay una gran diferencia, por ejemplo, si un hombre se acerca y dice, me estoy sintiendo muy mal, estoy pasando muy mal, me estoy sintiendo de determinada manera, hay ciertas reglas socioculturales, ¿no? Que le indican a esa persona cómo debería actuar. ¿No? Ah, tú eres un hombre, tú eres fuerte, tú no deberías pasarla mal, tú deberías poder solucionar tus problemas, no es tan grave y demás. Y no se les brinda tanto espacio para expresar esta parte emocional. O incluso si una mujer lo expresa, la estoy pasando mal, la pueden tachar como de, ay, pero eres una exagerada y siempre eres una sentimental y seguramente ni es para tanto, bla, bla, bla. Entonces, creo que tiene que ver mucho cómo aprendemos a relacionarnos y a hablar sobre lo que nos duele, sobre el malestar, ¿no? ¿Tú qué piensas al respecto? Sí, esta parte, como le digo, el Ujú. contexto nos afecta bastante, pero aquí entra, diría, un anime que me gusta y trata de superhéroes, que le pregunta el aprendiz a su maestro de que lo hace superhéroe. Uh-huh. ¿Puedes salvar a todos? Y el maestro le dice, no, no puedo salvar a aquellos quienes no alcanzo. No puedo ser, ahorita en estos mismos momentos estoy hablando contigo y una persona está sufriendo, una persona está padeciendo malestar.
Y es lo mismo aquí nosotros como psicólogos. Como psicólogos quisiéramos a lo mejor poder ayudar a todas las personas, pero siendo sinceros, la tarea nos sobresale, nos rebasa en este sentido. Y es ahí donde entra la parte social, donde por desgracia el suicidio, y es algo curioso, quiero hacer algo de manera profesional, ahí ya luego platicamos de ello, pero para proyectos, pero ¿qué es lo que pasa? En países de Occidente donde se platica acerca de suicidio, el suicidio no es tan mal visto, sino que ya se habla, se puede hablar, se puede platicar de ello de una manera sin tabú, sin andar, no me acuerdo cuál era la palabra que ponías, pero Ah, los sí, eufemismos. sí, sin eufemismos. ¿Por qué? Porque si te das cuenta, a lo mejor ahorita tú pudiste haberle puesto ahorita el título suicidio con signo de peso, de dólar, con un 1 y un 0. Y si te das cuenta, muchas veces el hablar de esto no es claro para las Claro. personas. No es claro, o inclusive la gente, es que cómo vas a decir que me voy a salir del chat, mucha gente no lo entiende, muchos sí, pero muchos quieren que se hable directo de todo esto. Y es ahí donde, por desgracia, nosotros como psicólogos actuamos después de un acto suicida. Y es que es responsabilidad nuestra, sí, en cierta parte, no al 100%, pongámoslo como en un 50-50, pero en esa parte nosotros actuamos después de, y si te das cuenta tanto en manera privada nos llega todavía muchísimo más que alguien después de haber cometido o intentado hacer un acto suicida, llegan a consulta. En sector público puede que sea un poquito menos el Claro. porcentaje, pero es el mismo, en el sentido de que siempre las personas van a buscar ayuda después de cometer un acto. ¿Qué es lo que pasa aquí? Por desgracia, al menos en México, no puedo hablar por otros países, pero en México, la cuestión de hablar de suicidio y trabajar de suicidio es después del acto, después de que una persona quiso cometer esto. Y es ahí donde a nosotros como psicólogos, y es ahí donde si hay psicólogos viéndonos, los invito a que no solamente hagamos esto de hablar de suicidio, solamente el 10, porque si te has dado cuenta ya casi nadie sube contenido de suicidio, Ujú. ya nos habla de todo esto. Pero ¿qué es lo Sí, que pasa? Ahí por parte de nosotros tenemos que trabajar antes de prevenir, porque si no hablamos de esto, no lo estamos previniendo, solamente estamos siguiendo modas, tendencias, nos exacto. subimos al tren y ya. El prevenir el suicidio es hablar de esto de una manera directa, sin miedo, sin pelos en la boca, porque, y lo entiendo, en redes sociales, y me pasó, yo hablaba de suicidio como si nada, sin ningún miedo, y me tumbaron un video porque pensaban que incitaba a que la gente se lesione, pero es ahí donde si no apelamos a las redes sociales, si no apelamos a esto, se va a seguir hablando como si fuera un parchecito. Sí, Es exacto. como una curita, la curita no te va a curar, no. Si no tratas la herida como tal, no vas a poder trabajar la situación. Pero si hablamos así del suicidio, de es que salirte de chat, así con eufemismos, no va a servir. ¿Sirve? ¿Ayuda? Sí. Oye, es que Es lo... creo que Ujú, aparte también como que un pequeño dificultad es que luego ya no sabes si es broma o no es broma, ¿no? O sea, ujú. porque pueden ser comentarios como que, me quiero desvivir, o vaya, como esta sensación de pronto que cualquier persona puede experimentar, que ese es un tema, un punto bien interesante que quería tocar, pero vaya, esta sensación de desesperanza o de hartazgo, ¿no? De, ya, estoy harta de la vida, ¿no? Y uno ya no sabe como de, aquí hay algo algo en lo que pueda ayudarte, hay algo en lo que te puede escuchar, o todos estamos bromeando en el mismo sentido, ¿no? O sea, creo que justamente porque lo hablamos con demasiada cautela, ¿no? O sea, no, no tengo idea, pero creo que es muy poco probable que alguien así directamente le pregunte, por ejemplo, a un amigo, ¿no? Que vea que le está pasando mal, que le pregunte a un amigo, oye, ¿has pensado en hacerte daño? ¿Lo has intentado? Eh, Creo que es muy poco probable que incluso algunas veces en terapia o de pronto como algunos psicólogos tampoco lo preguntan directamente, ¿no? O sea, también como psicólogo, si estás en tu primera sesión y a lo mejor tú dices, ya voy a preguntar esto y esto y esto, y de pronto te sale tu consultante te dice, pues es que la verdad he pensado en hacerme daño, y uno no está preparado, es como, oh, ¿no? O sea,
de pronto puede ser difícil abordarlo justamente porque fuera de, no se suele hablar del tema. Y esa es la diferencia que quería platicar contigo, ¿no? O sea, ese pensamiento fugaz que puede llegar como de, uy, ¿qué pasa si me atropellan? Que no necesariamente quiere decir que quiero hacerme daño, que estoy pensando en hacerme daño, nada. Versus una ideación suicida. Y es que esto es lo curioso aquí, en esa parte, y es aprender a, porque sí, jugueteando a lo mejor ahorita yo te puedo decir, ahorita, inclusive en el live, no, sabes qué, la neta ya me cansé de la vida, ya me quiero ir, porque estoy estresado, estoy angustiado, ya no quiero ir a trabajar, ¿vale? Ujú, Estoy estresado porque mañana tengo agenda llena. ¿Qué es lo ujú, que pasa? Es ahí donde podemos ser directos con la persona. También tenemos que analizar el contexto, situación, tono, cómo lo dicen las personas en ese sentido. Porque si a lo mejor yo lo digo claro. ahorita aquí así, a lo mejor puede que no se tome en serio. Pero aún así, no dar por hecho una situación. Acercarte a la persona. Y aquí ya depende de la relación que tengan con la Sí, persona, cómo es que se lleven. Si yo me acerco con un amigo, le puedo decir, oye, güey, está todo bien, pasa algo, necesitas mi apoyo, cómo están las cosas, indagar. Aquí es cada quien cómo te lleves con la persona y cómo lo puedas abordar en un aspecto, y eso sí, abordarlo de una manera empática y sin juzgar a la persona, porque muchas de las veces estas personas no lo comentan porque se han sentido juzgados, se han sentido invalidados. Es por ello que tenemos que ser directos, pero abordarlo de una manera empática, desde una manera seria, para que vea la persona que estamos interesados en su bienestar, porque como tú lo dices, Marisol, siéndote sincero, a mí a consulta me han llegado casos en donde me dicen, oye, es que me he tratado de suicidar y me quedo en blanco. Siendo sinceros, da miedo. No sabes qué hacer porque ya tienes como que tu manualito, ya tienes como que su tu discurso. sketch, tu discurso de qué vas a decir, porque te digan, te vas a suicidar y te vienes con todas las contingencias, con todos los posibles escenarios, menos ese. Y es ahí donde puedes, una vez tú reconociendo que te da miedo, pero la otra persona ve que estás interesado en él, es que no sé cómo hacerlo, no sé si te puedo ejemplificar aquí, que la persona vea que estás interesado, que quieres su bienestar, es ahí donde la persona se puede abrir y es ahí donde podemos identificar y podemos ir viendo si esto puede ser un acto suicida o puede ser solamente una ideación, un pensamiento. Porque yo ahorita a lo mejor te puedo decir, oye, ¿sabes qué, maestro? La neta, ya, y estoy cansado de la vida, ya no quiero. Que tú me preguntes, oye, ¿está todo bien? Es que la verdad estoy muy estresado, ya no aguanto, quiero descansar, quiero unas vacaciones. Podemos indagar. ¿Has pensado a lo mejor en suicidarte? No, la verdad es que no, solamente quiero, estoy harto de todo esto. Y es ahí donde podemos ver la persona, e inclusive la misma persona te lo puede decir. ¿Sabes qué? Quiero un día a lo mejor terminar con todo esto, no quiero terminar con mi vida, solamente quiero que esto pase, quiero que esta ansiedad, Ya. esta presión, este dolor no se dé. Pensar en suicidio va a sonar un poco curioso, no está mal, ¿vale? Siempre y cuando no se cometa el acto. Una cosa es pensar yo, la verdad ya me quiero ir, ya no quiero seguir, Claro. y otra cosa es buscar información, empezar a actuarlo, a lo mejor se va a ver curioso, pero aquí en Acapulco es lo que me da gracia. Muchas casas tienen sus argollas para poner, como Ah, le dicen, hamacas. Que claro. una cosa diferente sería de que yo te diga, a lo mejor ya estoy harto y a lo mejor tú veas que hay Ya empiezo a una, ¿cómo se puede decir? planearlo, ya A empiezo a planear. investigar un poco más. Que justo era uno de los ejemplos que te compartía cuando planeábamos el live, ¿no? De en algún momento una consultante me comentó, o sea, llegó y me dijo, es que estoy asustada porque tengo pensamientos suicidas, ¿no? Y entonces, pues lo que toca hacer es justo tomar esta visión de curiosidad, ¿no? De conocer a la persona, de saber qué le está pasando, qué está sintiendo. E indagando un poco más, pues nos dimos cuenta, fuimos notando que lo que pasaba era que tenía justo, que experimentaba, como cualquier otra persona, pensamientos así como de, ¿qué pasará si me caigo de estas escaleras, no? Ah, ¿qué pasará si me caigo por por el balcón? ¿Y qué pasará si me atropellan? ¿Y qué tan grave podrá ser? Pero esto no quería decir que ella tuviera la intención de hacerse daño o que ni siquiera lo hubiera intentado, pero era el temor, o sea, la paralizaba el temor de experimentar esos pensamientos, ¿no? Y entonces, probablemente a todas las personas se nos ha pasado así fugazmente ese pensamiento de, y si yo no estuviera aquí, qué pasaría?
y si mañana me muero? ¿Qué pasaría? ¿No? Y si me atropellan, pero eso no quiere decir que estamos planeando en hacer algo o que ya empezamos a investigar cómo podríamos hacerlo o que incluso ya nos lleva a intentarlo, ¿no? Pero pensarlo puede dar mucho miedo. Y creo, o sea, justo por eso abrir y tener bastante claro que este tema no es algo individual, no es algo que un día así aparece impulsivamente y mañana voy y me aviento de un puente. O sea, es algo que se va construyendo y que también depende mucho de cómo nos relacionamos socioculturalmente con toda la idea de la muerte. O sea, no sé si a ti en alguna vez te tocó o si te familiarizas con esto de que, por ejemplo, a mí mi abuelita nos decía como, no, no hables de la muerte porque la vas a traer. De ese tema no se habla, ese tema no se toca, bajo ninguna situación y tú, pero ¿por qué? ¿No? O sea, y uno va creciendo con ese temor. Ujú. Y es que mira, aquí es lo curioso y tomando un poquito las clases que estoy, de ahorita que acabo de terminar una clase, se menciona esta parte del control de estímulos o control de situaciones adversas a lo que serían las cuestiones ajenas a nosotros. Y seamos sinceros, como humanidad queremos tener el control de las cosas y no está mal tener el control, no, porque gracias a eso hemos tenido grandes avances en medicina, lives que podemos hacer, pero el detalle es que queremos tener control también de las situaciones internas y no aplican las mismas reglas que con las Exacto. cosas que tenemos externas. Ahorita yo tenía calor, prendí mi aire acondicionado, tengo control de eso, ¿vale? Pero de mis emociones quiero tener el mismo control de, Apagar. apachurro un botoncito y ya, no se puede. Y eso es lo que genera también muchas veces el ver los pensamientos o ideaciones suicidas como algo malo, como algo negativo, como es que tenemos que vivir, no sé si te acuerdas que en el 2010 había un eslogan de vive feliz, aprovecha tu vida, disfrútala, gózala, pero ahora cómo va a estar esa persona, esa gente que iba a estar sufriendo, que estaba pasando por esa Claro. situación, no, pues échale más sal a la herida. ¿Qué es lo que pasa con esto? No hay, en ese aspecto, no hay que tenerle miedo, da miedo, bueno, va a sonar curioso, da miedo, pero no hay que tenerle miedo a esto. Hay que Sí, porque un experimentarlo. poco como que la idea es, no debería pensar en esto, no Uh -huh, debería tener estos pensamientos o no debería experimentar estos pensamientos. uh -huh. Y lo malo de todo eso es que ese tipo de discursos va lleno de estigmas. Es que estoy pensando en a lo mejor suicidarme. ¿Estás loco? ¿A poco no te quieres? Y es Ay, que el hecho de todo esto genera todo ese malestar, genera todo ese aversión, todo ese el ver. Ahorita porque no tengo mi figurita, pero ¿qué es lo que pasa? Yo les pongo una figurita en donde si la pico, se me entierra. El pico no es lo que me genera daño, lo que me genera daño es el empujar y que se me entierre. El chiste es no moverle ese piquito, porque si te das cuenta, muchas veces en la ideación suicida puede pasar que llega ese pensamiento, no, no lo tengas, no lo tengas, pero de repente llega otra vez, pero es como si fuera una compulsión, regresa y regresa más fuerte. El chiste no es eso, sino, a ver, está ese pensamiento. Aquí utilizo un poco TCC, terapia cognitivo-conductual. A ver, vamos a debatir, vamos a ver si es viable. Es viable, tengo este pensamiento. ¿En verdad me quiero morir? Pues a lo mejor y no. No está mal este pensamiento. ¿Es viable que lo llegue a hacer? Pues no, no es viable, solamente está ahí. Y ahí ya ponemos un poco de que sería esa parte de, está ese pensamiento, déjalo pasar. Simplemente es como tú lo pusiste, creo que tú lo pusiste, dejarlos ver como esa, si han estado en un aeropuerto, verlos como esas maletas que pasan en esa que cinta. van dando vueltas. Y si no han ido al aeropuerto, han pasado por una avenida. Ver esos pensamientos solamente como esos carros que están pasando. Unos pasan más rápido, unos Exacto. pasan más lento. Y es igual aquí esas situaciones, ver cómo pasan. Porque el hecho de que los veamos cómo pasan, nos va a ayudar a nosotros saber qué es lo que experimentamos, qué es lo que Ujú. sentimos y saber si inclusive podemos optar por ello o no. Y si lo estamos optando, pedir ayuda, abrirnos y ser parte de algo. Y es ahí donde retomo ese punto que por desgracia nosotros como psicólogos actuamos después de. Aquí como psicólogos nos invito a que actuemos antes de
para prevenir y que inclusive aquí invito a la gente a que actuemos también desde su parte antes de que se dé ese acto suicida, porque el acto suicida no es individual, es social y tal, como lo Exacto. digo, suena un poco duro, pero todos tenemos responsabilidad, porque todos, al menos en alguna ocasión, se nos acercó a alguien a pedirnos ayuda. Y es ahí donde tenemos que dejar de estigmatizar a la gente, de etiquetarla. Te comento rápidamente, Mm, como persona que vivió el suicidio de una persona cercana hace bastante tiempo, muchísimas de las veces se estigmatiza y no se toma, y hablar de suicidio, como lo puse ayer o hoy, implica hablar de también del proceso de duelo que viven las personas, ujú, porque tanto sufre la persona que cometió el acto, sufrió la persona que cometió el acto, como claro, sufre la persona y se es estigmatizada y todavía se sigue con estas creencias y con esta culpa que se les asume a todos claro. ellos. Claro, porque fíjate, o sea, bueno, antes de pasar ese tema del duelo, que justamente lo queríamos tocar ya hacia el final del live, o sea, hablar de esta parte de la prevención y bueno, desde la OMS se han planteado diferentes niveles de prevención, ¿no? Tengo como que hay algunos cuestionamientos, dudas respecto a sus niveles, porque creo que o sea, va como de lo general a lo particular, donde hay un nivel de prevención muy general, que es justamente este tipo de cosas, por ejemplo, ¿no? O sea, crear campañas, compartir información, poder hablar del tema, que la palabra no cargue todo este tabú, ¿no? De tratarlo con pincitas, ¿no? Sino poder establecer o brindar espacios de apoyo, pero también hay otros niveles más particulares, ¿no? Que justo desde el nombre está medio raro, ¿no? Una prevención selectiva que dice que está dirigida a grupos específicos de mayor vulnerabilidad de riesgo, como problemas con salud mental. Ahí tenemos nuestras anotaciones. este, o personas incluso víctimas de violencia, ¿no? También tendremos que tomar en cuenta, por ejemplo, el riesgo suicida en la comunidad LGBT, que presenta tasas mayores, este, pero no por la condición o por pertenecer a cierta orientación o identidad sexual, sino por todo la discriminación, la homofobia, la violencia que se ejerce en ese grupo, ¿no? Que eso es lo que puede aumentar ese riesgo suicida. Y también están estas estrategias de prevención, dice aquí, así lo tomo de la página, que se dirigen a personas catalogadas de alto riesgo, que ya presentan signos de conducta suicida, que son especialmente vulnerables o que ya lo han intentado antes, ¿no? O sea, a final de cuentas nos comparten estos niveles de prevención y creo que la idea de este live es saber que las herramientas o las estrategias pues no solamente las debemos tener las personas que estamos en el sector salud, ¿no? Sino que desde nuestra pequeña trinchera todas las personas podemos aportar un granito de arena. Todas las personas podemos brindar ese espacio de escucha, de comprensión, de simplemente acompañar, ¿no? Y de cuestionar un poco todas estas reglas socioculturales de cómo deberíamos relacionarnos con nuestro malestar. Que justamente vaya, esas son nuestras, o qué podrías decir tú de respecto a las estrategias de prevención que podemos compartir. Mira, en esa parte tenemos que adecuar las estrategias a cada una de las necesidades de las personas, ¿vale? Ujú, Aquí tenemos que ver, primero que nada, puntos para poder abordar el suicidio con las personas. ¿Cómo prevenir? Miren, si se dan cuenta, al menos nosotros, y aquí es modelamiento, para que vean cómo se hace. Pero si se dan cuenta, en ningún momento le hemos dicho salir del chat, en ningún momento le hemos dicho, no, ya quieres colgar los tenis. No. Hablar del suicidio, prevenir el suicidio, es hablar de ello directamente. Tocar el tema sin miedos, sin tabús, puede ser complicado, sí. Siendo psicólogo y manejando algunos de estos temas es complicado, me da miedo, sí. Pero el hecho de enfrentarnos a esos miedos nos va a ayudar a poder ayudar de una mejor manera a cada una de las personas. Primer punto, hablar de esto directamente, hablar sin miedos, sin tabús, ser sinceros en esta parte. Segundo, ser empáticos.
en esta situación, porque mucho de lo que sería el acto o esta cuestión es para el sufrimiento. Y aquí, si te das cuenta, es más el sufrimiento emocional que el sufrimiento físico, porque sí, hay Mm. personas que buscan suicidarse por condiciones físicas, que están viviendo dolor, todo eso, pero también muchas de las personas que sufren malestar psicológico optan por esta opción. En ese aspecto, ser empáticos, poder escuchar y tener la disposición de hablar con otros, de ver que si alguien está pasando la difícil, poder apoyar a la persona, Y, poder y brindarle la fíjate ayuda. que, Ujú. perdón que te interrumpa, cambiaría esa palabra de apoyar por acompañar, porque justamente esta parte de la empatía, creo que a todos nos lo han enseñado como ponerte en los zapatos de la otra persona. Y difícilmente nos vamos a poner en los zapatos de la otra persona. No porque no nos importe, sino porque quizá tenemos este contexto de vida diferente y que la empatía tiene que ver con comprender a la otra persona desde su propia experiencia de vida. Porque, perdón, a lo mejor alguien te comparte X situación y tú dices, híjole, neta, para tanto. Digo, hace poco, no es que yo, no, yo es que, no es que yo quisiera, o estuviera en ese riesgo, pero solamente por ejemplificar, pues estaba platicando con unas amigas y así, me estaban haciendo varias preguntas, bla, 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 y de pronto pues sentí muchas ganas de llorar y les abrí mi corazoncito, ¿no? Les compartí lo que me estaba pasando, lo que yo estaba sintiendo en ese momento, y una de ellas, yo sé que no es en una mala intención, me dijo como, te estás ahogando en un vaso de agua. Lejos de sentirme mejor, yo estaba así como, ya me quiero ir de aquí, ya que estoy haciendo aquí, bla, 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 ¿no? O sea, probablemente si alguien te comparte su malestar, quizá tú digas desde tu experiencia, tú veas como, neta, pero tú no sabes el contexto de esa persona o la historia de vida de esa persona. Y por eso más que justo me gusta mucho cómo lo plantea Manuel O'Connell en el libro de Una vida valiosa, ¿no? Que dice lo que tú decías hace un rato, de que estamos tan acostumbrados a solucionar problemas, a tener el control, a hacer cosas, que cuando se trata de una experiencia emocional o un pensamiento, tratamos de hacer lo mismo. Y no solo con nosotros, sino con las otras personas. Nos comparten algo e inmediatamente ya estamos pensando como, deberías hacer esto y esto para solucionar tu problema, ¿no? Y la otra persona así como de, espera, yo solo quiero que me escuches, ¿no? Yo solo quiero compartirte lo que me está pasando, no necesito una solución. Y justamente por eso quería cambiar esa palabra de ayudar a acompañar, porque a lo mejor no siempre sabemos cómo ayudar. No tenemos una solución, no tenemos una respuesta, pero podemos estar ahí, podemos acompañar y podemos en lo que sí podemos apoyar a una persona, por ejemplo, sería a ponerse en contacto con alguna línea de emergencia o con alguna ayuda que se le pueda brindar. Y el hecho de acompañar, y está bien, sí, sería acompañar, es también el hecho Bueno, era de, una nota. Tú puedes no, estar en desacuerdo es que conmigo. está bien. ¿Por qué? Porque el hecho de acompañar me permite a mí preguntarte cómo quieres que te ayude, cómo te gustaría que yo te apoye. Porque como lo decimos, sí, muchas veces estamos tan acostumbrados a no sufrir y no ver al otro sufrir, Ujú. que ya estamos prácticamente con la respuesta con ten, toma, y gente, no tienes, y me ha tocado ver con amigos, con personas, cuando voy en la calle, es que estoy pasando por algo difícil, ten, toma, te paso el contacto de mi psicólogo, para que, y qué tal si la persona no necesita eso, qué tal si la persona solamente necesita que lo escuches, que inclusive que te quedes callado y que no digas nada, o inclusive que le des un abrazo, pero el hecho de acompañar nos permite a nosotros ser empáticos, ser humildes también, aquí en este sentido, y no me acuerdo, ya hace un buen que lo vi, pero hay dos tipos de empatía. No me acuerdo cuáles son, pero una es en la cuestión de experiencial, que tú ya experimentaste algo parecido, y una Mm, como que te das la idea. No me acuerdo bien cómo se llama, pero es ahí donde inclusive, si no tienen las palabras, podemos ser empáticos con la persona y decir, oye, ¿sabes qué? La verdad es que no entiendo la misma situación, no empatizo en la situación que estás viviendo, pero empatizo en la emoción porque todos hemos vivido o experimentado las mismas emociones, que son las básicas que exacto. tenemos, de diferente magnitud,
pero todos las hemos experimentado y es ahí donde podemos ser empáticos, podemos acompañar al otro. Esa parte de escuchar, de Claro. preguntarle al otro cómo quiere que lo apoyemos, cómo le gustaría. Inclusive, si quiere ayuda, adelante. Y si no, es que ahí también depende. Si no, pues a lo mejor también permitirlo, pero dirían, cuéntaselo a quien más confianza le tengas, mandarlo con redes de apoyo, estar en contacto con esta persona, estar monitoreando, si se podría decir así, Sí. ¿para Ujú. qué? Para que pueda sentirse mejor en ese Y, aspecto. y sabes, ahorita otro punto que se me vino a la mente, la parte de la confidencialidad, o bueno, que más bien de pronto se puede tratar como si alguien lo comparte, ¿no? Como estoy pensando en esto, he intentado esto, y es como no le digas a nadie. Es un secreto entre tú y yo, ¿no? Imagínate o sea, la carga de las dos personas, ¿no? O sea, la que está compartiendo cómo se siente y la otra persona que dice, ¿cómo voy a guardar este secreto? O sea, ¿cómo le voy a hacer para cuando sé tal cual que está en riesgo la otra persona, ¿no? Y que justamente pensando que el riesgo está principalmente en adolescentes y jóvenes o jóvenes adultos, o sea, la importancia de crear estos ambientes de comprensión, de escucha abiertos. Ayer hacíamos otro live y una pregunta que nos hacían era, ¿desde qué edad se recomienda hablar de esto con los niños? Yo pensaba, o sea, como, bueno, no es que le tengas que hablar directamente sobre el suicidio, ¿no? Que le tengas que explicar qué es eso, sino que más bien tenga un espacio donde pueda expresarse, donde pueda ser escuchada la persona, donde pueda ser apoyada y donde pueda expresar cómo lidia con su malestar, ¿no? O sea, no es como que le tengas que decir, ah, esto es el suicidio y estos son las señales o algo así por el estilo, ¿no? Sino más bien que se pueda hablar abiertamente del malestar, de la muerte incluso, del sufrimiento, del dolor, de las emociones, ¿no? Y es ahí, y aquí a lo mejor mucha gente se va a sacar de onda, pero es ahí donde hablar de esto sin tabús, hablar de la muerte con los niños, inclusive hablar de esta situación. Directo, a lo mejor adecuado a las necesidades, a la edad de los niños, ¿vale? Podemos ponerle coco, podemos ponerle algunos libros. Hay una película, El monstruo verde o algo así, no me acuerdo bien, pero está muy buena. Y habla acerca de la muerte e inclusive recuerdo una vez, aquí quito todo el aspecto religioso, un padrecito que les decía, es que no les digan angelitos, no pasa eso, veamos la muerte como algo natural, como algo normal en ese aspecto. Y es ahí donde muchas veces se entiende que a lo mejor los papás, por no quererles hacer daño o no generarles un trauma o miedo, puedan hacer esto por cariño, por amor, pero también esto no genera que se hable de una manera Exacto, adecuada y que al final del día genere más rechazo, genere más no quererlo, no tenerlo y no saber cómo abordar. Es en esa parte donde a lo mejor si muere, se suicida un niño, puede pasar, ¿vale? No estamos exentos a hablar con él. Es que, no, es que se fue al cielito, es un angelito. No, oye, ¿qué pasó esto? ¿Sucedió esto? Pasan estas cosas tarde o temprano. Y es de ahí de donde podemos, desde ese momento inclusive, educar al niño, inclusive hacer que esto se vuelva un tema de prevención para exacto, futuro, que se vuelva un tema sin tabú y que se puede prevenir en esa situación. exacto, exacto, exacto. Eh, Hasta acá, ¿cómo vamos del tema? Creo que a mí me acaba de salir una notificación que a ver si no se me corta en algún momento esto, espero que no. Pero algo que te gustaría agregar hasta acá de lo que vamos platicando, creo que no nos han compartido dudas ni preguntas, pero aquí estamos atentos a leerlos. Sí, creo que no, ¿vale? No, no he visto dudas ni preguntas, pero va. Si tienen alguna duda, igual pueden ponerla en los comentarios, pueden personas de una manera en la cual se Ajá, sientan acompañados y en ese aspecto estar en disposición de poder ayudar a otros e inclusive aquí tener la disposición
que es la cuestión de regulación emocional, tener la oportunidad de regularme con otros, de corregularme, tanto yo con otros, pero dejar que otros me ayuden. Ahí en esa parte hay que fomentar esto en las personas, poder que corregularse, que se permitan, permitirnos a nosotros ayudar al otro, pero también nosotros permitirnos que nos ayuden a nosotros, porque nadie Sí, estamos exentos de todo esto, sino que podemos manejarlo, podemos vivirlo, pero también podemos optar por buscar acompañamiento. Ya iba a decir ayuda, buscar acompañamiento en otras bueno, personas. ayuda también. A lo que me refería justo con el otro punto era de, pues, tal vez con esta buena intención de dar una solución inmediata, ¿no? De, ay, yo sé lo que tú deberías estar haciendo para resolver tu problema, ¿no? Y es como, espera, pon el freno tantito y permítele a la otra persona expresarse, ¿no? Dale un espacio, escúchale para saber realmente qué puede necesitar, preguntarle, ¿no? No estamos muy acostumbrados a preguntar, oye, ¿qué necesitas? De hecho, es raro porque, por ejemplo, mis amigas lo han puesto en práctica y es raro cuando lo hacen, se siente extraño. Cuando le estás contando algo y te hacen una pausa, se te quedan viendo y te dicen, ¿quieres mi opinión o solamente quieres que te escuche? Yo estoy así como de, "Pues, quiero tu opinión, dime qué estás pensando, ¿no? Y es como, oye, se siente raro que me preguntes qué necesito, ¿no? Pero es interesante ponerlo en práctica, ¿no? Creo que a ambas partes les da tiempecito de asimilar lo que están escuchando y saber qué pueden hacer al respecto. Sí, y ahí tener en cuenta cómo nos gustan que nos apoyen, que nos ayuden, que nos acompañen, tenerlo en cuenta en eso, porque es ahí donde podemos generar esa brecha para que otros estén en disposición. Yo siempre les digo a las personas cuando, y es que es común, cuando generamos otro tipo de estructuras, cuando me mandan mensaje y me dicen, discúlpame por no haberte contestado antes, y yo, no te preocupes, sé que tienes otras cosas que Mm, hacer, sé que tienes otras actividades, y hasta se quedan de, oye, sí es cierto, no lo había pensado. Y es que tenemos que ir normalizando todo esto, el ver que el otro también tiene otras necesidades, que el otro también tiene diferentes formas en exacto. las que les guste que se le acompañe. Y es ahí donde podemos abordar y generar lo que sí es la verdadera prevención. No lo, y lo digo, hacemos porque yo lo hice en su momento y espero no seguir haciéndolo. No solamente hablar de prevención el 10 antes del 10 no, sino que la prevención se tiene que hacer día con día. La prevención se tiene que hacer a cada momento Ujú. para que podamos, en verdad, a lo mejor no erradicar, pero sí disminuir esta situación. Y aquí, como lo dice Marisol, sí, en esta parte de adolescentes, irnos quitando muchísimos prejuicios, irnos quitando muchísimos tabús con los adolescentes, porque todos, al menos yo ya pasé por la adolescencia. ¿Qué es lo que pasa? Muchos se nos invalidó, a muchos no se nos tomaba en cuenta, o incluso yo que atiendo adolescentes, se va con el discurso de, es que es por la edad, es por las hormonas. ¿Y qué tal si no? Muchas veces son los papás, son los contextos que están viviendo que pasa esto. No hay que ir, mejor dicho, no hay que asumir el por qué una persona hace algo. No, hay que preguntar, hay que valorar la situación y en medida de cómo podamos y cómo la persona nos permita y quiera que lo apoyemos, sí, y acompañemos, podamos darles esa ayuda o ese apoyo que ellos requieren. Claro, claro. Espero que no se escuche mucho el ruido de fondo de los tamales. No te preocupes, se me antoja una torta de tamal. Aquí en Acapulco no hay. Oye, pues creo que hemos abarcado casi todos los puntos. Bueno, teníamos pensado también hablar sobre el duelo. No sé si quieras compartir tú algo al respecto. Todavía tenemos unos cuantos minutos. Cositas resumidas de duelo, porque podría ser para otro live. Pero ¿qué es lo que pasa? En ese aspecto lo veo desde la parte profesional, pero también lo veo como desde la parte de una persona que vivió Ujú, experimentó esa parte. Con cuestión del duelo, muchas veces tenemos que ir quitando ese estigma también a las personas que tuvieron algún familiar que sufrió un duelo. Hay una película muy buena que habla del suicidio, no me acuerdo cómo se llama, Sin Fronteras, Sin Límites, no me acuerdo, pero es de
es americana, de un chico que hizo un tiroteo en Estados Unidos y que él se suicidó, se mató. El papá buscó hacer lo posible para manejar la situación, para él vivir una vida plena, valiosa, pero muchos juicios le impidieron vivir de una manera adecuada. Y esto, desde cuestión personal, en lugar de ayudar, puede perjudicar más. Y es ahí donde invito a muchos psicólogos, porque muchas veces sí, queremos ayudar a las personas, queremos que tengan buenos psicólogos, todo eso, pero muchas veces podemos perpetuar la salud mental de las demás personas si no conocemos su contexto, si no conocemos su historia. Es ahí donde invito a que si nos vamos a acercar a ayudar, lo hagamos sin desde esta parte, no quiero decir privilegio, pero sin verlo desde nuestra perspectiva, no, Mm, sino que tratemos de acomodarnos lo más que se pueda a las necesidades, a la vivencia que está el ujú, otro pasando, porque como lo dijimos, ¿qué tal si una familia que está pasando por duelo, lo que menos quiere es que le digas, échale ganas, estoy contigo, te entiendo? ¿Qué tal si no quieres? Por eso es importante dejar esos estigmas, dejar de ver y muchas veces dejar de ver a esas personas, a la familia, como es que les hizo falta algo, cómo es que no se dieron cuenta, en qué les falló, porque eso en lugar de ayudar puede perjudicar más este proceso de duelo y que es muy diferente a los procesos de duelo normal, que es diferente al proceso de que alguien se nos muera a lo mejor por cuestiones naturales. Es mm, diferente la forma de cómo manejarlo. Por eso ujú. hay que manejarlo de una mejor manera, hay que manejarlo de una manera empática, sin juicios. Y el suicidio se tiene que manejar sin juicios, sin etiquetas, sin estigmas, tanto para prevenirlo como en cuestiones futuras en ese aspecto. Y De- también buscar acompañamiento en ese sentido. Y si es que lo necesitan, invitarlos a que busquen apoyos. No es necesario. Lo ponía en mi historia, en la clase que tomé del Diplo. No es, muchas veces la gente no necesita terapia, necesita mejor calidad de vida. Y es ahí, si tienen la posibilidad de acudir a terapia, adelante. Siéndole sincero, muchas veces no necesitamos terapia, muchas veces no es necesario, pero si está en tus posibilidades y si tú así lo requieres, ya sea en un servicio privado o en un servicio público, porque sí, sí hay buenos servicios públicos, yo estuve en uno de esos, sí hay buenos servicios públicos, pero que puedan, si así lo requieren, buscar acompañamiento. Exacto. Si no lo requieren, puedan buscar acompañamiento de alguna otra manera. En En sus ese caso, seres a lo mejor, queridos, en su uh-huh, contexto o en sus redes de apoyo, ¿no? bien, Que, siempre habrá alguien. que justamente creo que sí, bueno, concluyendo un poco con esta transmisión, pues principalmente notar que esta no es una situación individual, ¿no? Hay un montón de factores que entran en juego. No es porque a la persona le falta voluntad o es cobarde o todo ese tipo de etiquetas y juicios que se suelen hacer alrededor de toda esta situación. No es una cuestión individual ni la prevención, ni la atención, ni el proceso de duelo en las personas que viven esta situación. Más bien hay que entender los contextos, hay que entender las historias. Hace rato leía justamente esa pequeña frase en un post y también en unos articulitos que estaba revisando, ¿no? O sea, mm, usemos menos las etiquetas y tratemos de entender mejor las historias de las personas. Y pues creo que la idea de este live también era compartir esta información y saber que todas las personas podemos aportar un granito de arena. Con el simple hecho de poder hablar directamente del tema, de no usarlo con pincitas, de no usar todo el tiempo estos eufemismos, vaya, todos bromeamos y etcétera, etcétera. Pero también creo que tener estos espacios abiertos y escuchar a las otras personas. Esa es una parte del mensaje que queremos compartir hoy, que todos podemos contribuir al respecto y pues que agradecemos un montón que nos hayan escuchado por casi una hora. Qué divertido. Gracias, Dina, por la recomendación del corto. Ya lo anoté para verlo después. Por ahí había un bonito comentario de Rocío. Pues Rocío, muchas gracias por escucharnos. Algo en lo que quiera cerrar, mi querido Brian. En ese aspecto, agradecerte, Marisol, estar aquí nuevamente en este espacio, el volver a poder platicar contigo es un gusto.
poder estar platicando, aprender de ti y que las demás personas también, de lo mucho o a lo mejor lo poco que podamos llegar a compartirles, que les pueda ayudar. Si quieren la película que le recomendé a Marisol acerca de lo que sería la parte del suicidio y desde una perspectiva de anime, porque ya ves que 100% otaku Pero es una muy en ese buena aspecto. película. Me pueden mandar mensaje, la tengo en Google Drive y se los puedo proporcionar para que lo puedan ver y desde ahí también se pueden generar espacios para poder hablar del suicidio. Desde ahí, hablar del suicidio no tiene que ser feo, no tiene que ser macabro, todo tétrico, no. Se puede hablar de manera amena, pero directa del suicidio. Y es ahí, si quieren la película, la recomendación, adelante, ahí vamos a estar generando, al menos yo, no sé tú, Marisol, contenido todo este mes acerca de Exacto. la prevención del suicidio, no solamente el suicidio, no pasas de antes del 10 de septiembre, no, todo el año pasa en estos momentos, durante este año, pudo haber pasado. Y es, Exacto. al menos con esto, tratar de dar ese pequeño granito de arena para poder ayudar. Y ahí, sí, como lo decía, habrá gente que no pueda acudir a terapia. Si en alguna ocasión requieren algún apoyo, tengan en cuenta que mis redes sociales están abiertas, que van a poder contar con alguien para poderlos apoyar y si requieren de apoyo en esta situación, no están solos. En ese sentido, mensaje importante, no están solos y valido al menos la situación que están pasando, valido las emociones que están experimentando, pero no tienen que pasar por ellos solos. Permítanse y permítanos poderlos acompañar en todo esto. Mm, exacto, exacto. Pues muchas gracias por tu tiempo, Brian. Muchas gracias a quienes nos acompañaron. Ya estaremos armando por ahí algún otro live. Y pues que tengas una bonita noche. Cuídate mucho y nos andamos por ahí escribiendo, ¿vale? Vale, Marisol, muchas gracias. Bye. Hasta luego.